Un cordial saludo para todos. En este video nos vamos a referir a lo que son los ángulos. Entonces, en geometría, un ángulo se define como el conjunto de puntos determinado por dos rayos o semirrectas. Entonces llamemos la semirrecta L1 y la semirrecta L2 o L sub 2. Que tienen un punto extremo y este punto extremo llamémoslo O o punto de convergencia de ambas semirrectas. Si A y B son puntos de L sub 1 y L sub 2, nos referimos al ángulo, en este caso A o B, o sea, ángulo A o B. Entonces, tratemos de dibujar esto aquí expreso. Entonces, lo que podríamos pensar es lo siguiente. Nosotros podemos considerar, eh, llamemos tres puntos. Pensemos que estos son los puntos. Asimismo, hay dos semirrectas. Entonces, recordemos que esta sería una semirrecta y esta sería otra semirrecta. En el caso de una semirrecta, pues tenemos un punto inicial, pero no un punto final, ¿correcto? Entonces, digamos que estas son las dos semirrectas. A esta semirrecta la conocemos como L sub 1 y a esta llamémosla L sub 2. Asimismo, consideremos dos puntos. Entonces, el punto A y el punto B. El punto A sobre L sub 1, el punto B sobre L sub 2. Y pues aquí tenemos un punto donde se cruzan ambas semirrectas, a ese llamémoslo O. Entonces, lo que estamos llamando aquí es el ángulo AOB. Observen que esta letra, la que corresponde al centro o a donde se cruzan las dos semirrectas, en este caso en O. Si fuera X, pues escribimos X, si fuera Y, pues escribimos Y, de acuerdo a lo que estamos percibiendo. Aquí este es O. Entonces, esa es la forma correcta de escribir
en este caso, ángulo AOB. La letra intermedia entre las dos letras, pues es el punto de corte de ambas semirrectas, o vértice, como se señala en la teoría. Prosigamos. Es común considerar a L1 como el lado inicial y a L2 como el lado final. Asimismo, O es el vértice, en este caso del ángulo A o B. Es lo que estamos expresando. Vamos ahora a referirnos a ángulos coterminales. Entonces, digamos que en este caso, dos ángulos son coterminales si tienen el mismo lado inicial, y final. Entonces, nosotros podemos pensar en lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos este ángulo, el cual pues tiene
llamémoslo un lado inicial, que sería este, y un lado final, que sería este, ¿correcto? Pero lo que nos está diciendo la teoría es que podríamos tener este ángulo, pero también podríamos considerar este otro ángulo. Y tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. O podríamos pensar en que hay un ángulo que tiene varias revoluciones, por ejemplo este. Entonces damos una vuelta completa y avanzamos otra vez. Entonces esto es lo que llamamos ángulos coterminales, ángulos que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Hablemos de ángulos en posición estándar o en posición normal, también se le conoce. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Este ángulo se obtiene al colocar el vértice en el origen y hacer que el lado inicial, en este caso L1, coincida con el eje X positivo. Esta es como la condición fundamental. Coincida con el eje X positivo. Entonces, aquí vamos a tener la necesidad de trazar el plano cartesiano. Entonces, pensemos que pues tenemos el eje X, el eje Y pues en este caso particular, vamos a trazar nuestro ángulo. Entonces el vértice va a estar aquí en el centro. Entonces vamos a colocarlo acá y en el puntico. Y pues vamos a trazar nuestra lado inicial. Entonces este es el lado inicial, ¿correcto? Observen que es como si estuviéramos diciendo que aquí está L1. ¿Listo? El vértice está en 0, 0, en el punto 0, 0. Y pues digamos que este va a ser L2.
Bueno, puede ser ya donde ustedes lo decidan. Digamos que yo decido que sea aquí. Este es L sub 2. Pero pues lo que estamos observando es un ángulo en posición normal o en posición estándar. Se obtiene al colocar el vértice en el origen, o sea, en 0, 0, y hacer en el punto 0, 0 que el lado inicial, o sea, L sub 1, coincida con el eje X positivo. Recordemos que el eje X positivo es la parte horizontal a la derecha, ¿correcto? Bueno. Hablemos para finalizar en, en este video de lo que es o lo que se considera más bien ángulos positivos y negativos. Ángulos positivos y negativos. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Si L sub 1 se hace girar en dirección contraria de las manecillas del reloj, hasta la posición terminal L sub 2, el ángulo se considera, en este caso, positivo, muchachos. Si L sub 1 gira en dirección de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Negativo. Entonces, vamos a mirarlo de acuerdo a lo que se está señalando. Pensemos, vamos a suponer que aquí tenemos un plano cartesiano, y aquí tenemos otro plano, ¿correcto? Listo. Vamos a suponer que acá tenemos L sub 1, L sub 2,
o pues coloquémoslo más bien por acá en este lado. ¿Les parece? Y aquí pues vamos a suponer que también tenemos L sub 1. Pronto, permítame, borro esta parte nuevamente. Vamos a suponer que tenemos y pues nosotros tenemos digamos que es el mismo ángulo del que está en el otro plano. Bueno, entonces, nosotros tenemos dos posibilidades. Sabemos que L1 es esta y L sub 2 es este, ¿cierto? Igual aquí. L sub 1 y L sub 2. Si giramos L sub 1, o sea, desde acá, lo giramos hasta L sub 2 en el sentido de las sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces este ángulo es positivo. ¿Correcto? Pero si llevamos L sub 1 a L sub 2, hasta L sub 2 en el sentido de las manecillas, es decir, haciendo este movimiento, la conclusión es que es un ángulo negativo. Eso es lo que nos está señalando la teoría. Bueno, esto es todo en este video. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén bien.